¿Cómo están, amigos? Qué alegría estar con ustedes en esta nueva edición de Domingo es Fiesta. Tengan una cordial bienvenida y ya estamos listos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Soy Carlos González desde Trujillo, Región de la Libertad, y ahora es momento de darle la bienvenida al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien como siempre nos trae un mensaje de amor y de esperanza. Gerardo, bienvenido a Domingo es Fiesta. Muy buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días también a todos los que nos están escuchando. Pues a mí también me da un gran gusto volverlos a ver en este programa que busca que conozcamos con más profundidad pues la palabra de Dios. Hoy el Evangelio es muy bonito el que nos toca, así es que me dará mucho gusto conversar contigo y con todos los que nos escuchan. Perfecto, Gerardo. Entonces, inmediatamente, ¿qué te parece si me acompañas a escuchar el Evangelio de hoy? Evangelio según Lucas, capítulo... Los bienes materiales, Gerardo. Muy bien, para entender plenamente el Evangelio de hoy, estamos atentos a tu explicación, Gerardo. ¿De qué se trata? Explícanos, ¿de qué se trata el Evangelio de hoy? Bueno, Carlos, seguimos como todos los domingos, estamos leyendo pues el Evangelio de Lucas, y este pasaje se ubica a lo largo del camino de su vida a Jerusalén, mientras Jesús va enseñando a sus discípulos cómo tenemos que vivir si queremos ser felices en esta vida y en la próxima. Y la enseñanza del Evangelio de hoy es en torno a lo inútil que es poner nuestra confianza en los bienes y en las riquezas, cuando tanto el dinero como los bienes materiales no nos pueden asegurar que viviremos más y mejor en esta vida, o sea, sin enfermedades, ni nos pueden garantizar vida verdadera. Más aún, se pueden convertir en un serio obstáculo para alcanzarla. Bueno, pues esta enseñanza nos la hará Jesús a partir de una parábola dirigida a quienes se comportan como el rico de la historia, pues en lugar de poner toda su confianza en Dios, la pone en sus bienes. Y veremos que el dinero y las riquezas no garantizan nada. Así que, Carlos, ¿qué te parece pues si conversamos algo acerca de esta enseñanza? Gerardo, y la primera consulta y la primera pregunta es, ¿cuál parece ser el problema que esa persona del público le propone a Jesús? Mira, Carlos, la enseñanza de Jesús empieza a propósito de una petición que le hace uno de sus oyentes. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Bueno, sucede que en Israel la ley de Moisés tenía una serie de normas que regulaban las herencias e indicaban lo que le tocaba a cada hijo. Por ejemplo, cuando había 2 hijos, al mayor le tocaba 2/3 y al menor 1/3. Bueno, pues el relato de hoy nos presenta un problema de reparto de herencia, que desgraciadamente es algo que sucede con mucha frecuencia en nuestros días. Es una pena, la verdad. En la parábola da la impresión de que no se trata de un problema de justicia, sino de ambición, pues en su respuesta Jesús se refiere a la codicia. Parece que quien pregunta no está satisfecho con lo que le ha tocado y anda en pleitos con su hermano, pues aparentemente codicia más de lo que le corresponde. Lo cierto es que Jesús evita inmiscuirse en problemas legales judíos, pues según su ley, la ley del reino, según su camino, él más bien diría que hay que dárselo todo al otro, pues él nos enseña que se es más feliz dando que recibiendo. Por eso, en respuesta al pedido que le hizo, Jesús dijo, ¿y quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Gerardo, pero parece bastante normal, o al menos se le puede ver así, que la gente desee tener, pues ello parecería garantizar un mejor futuro, ¿no crees? Bueno, pues Jesús empieza su enseñanza diciendo, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Es decir, aunque uno acumule mucho, su vida no depende de lo que tenga, porque puede morir en cualquier momento. Según Jesús, no vamos a vivir más ni necesariamente mejor por tener más bienes, pues en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, podemos enfermarnos y morir. Lo cierto es que ni nuestra salud ni nuestra vida dependen de los bienes que tengamos. Recordemos el caso de Steve Jobs, el fundador de Apple. Murió de cáncer al páncreas a los 56 años, uno de los hombres más ricos del mundo. Su dinero no evitó que se enfermase y muriese. Más bien, es todo lo contrario. Si queremos ser felices, tenemos que evitar toda clase de codicias y ambición.
Pero evitar la codicia y la ambición es una enseñanza que contradice lo que nosotros normalmente pensamos y hacemos. Pues normalmente ambicionamos tener y acumular, creyendo que nuestra vida será mejor, que estaremos más tranquilos y seguros en nuestra ancianidad, si es que llegamos. Y pensamos así por dos motivos. Primero, por la idea que tenemos de la vida. Y segundo, por la idea que tenemos de Dios. Así que para aclarar estas dos afirmaciones, te invito, Carlos, a ver primero la parábola. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, explícanos, por favor, explícanos de qué se trata la parábola. Bueno, mira, Lucas nos dice que Jesús les propuso una parábola. Y dice así: un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente. Derribaré los graneros que tengo y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y después me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? La parábola pues comienza diciéndonos que se trataba de un hombre que ya era rico y que en realidad no necesitaba más. Pero además nos dice que este hombre rico obtuvo una gran cosecha, mucho más de lo que había soñado para vivir. Y entonces, queriendo asegurar aún más su futuro y su ancianidad, decidió invertir en nuevos y más grandes graneros. En realidad, lo que él buscaba era tener la vida holgada y asegurada por muchos años más. Soñaba con muchos años dedicados al ocio, a los placeres y a la buena vida. Túmbate, come, bebe y date buena vida, dice el texto. Bueno, pues, ¿y quién no quisiera una vida así? Creo que todos soñamos con una vida paradisíaca, en donde no tuviésemos que preocuparnos o trabajar para vivir bien. Por eso muchos se preocupan de la pensión, del retiro, de las AFPs, de la herencia, etc. Totalmente de acuerdo y clarísima la idea. Gerardo, te voy a pedir por favor que nos tomemos unos segundos y luego vamos a retornar con este importante diálogo. Pausa y regresamos con más en Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Basar esa seguridad en el consumo desmedido, una pérdida de sentido y de propósito. El hombre rico de la parábola vivía este desequilibrio y se convirtió en un idólatra, pues la codicia hace perder la perspectiva del dinero como medio y, a pesar de lo que creemos, no nos hace libres. Soy Carlos González desde Trujillo, Región de la Libertad, y estamos junto a nuestro querido padre Gerardo Aste conversando sobre para qué sirven los bienes materiales. Aquí en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Gerardo, me quedó una inquietud, una duda. ¿Preocuparse por un futuro tranquilo no sería un deseo más bien natural de la humanidad? ¿No lo crees así? Sí, en realidad efectivamente lo es, y no está mal que así sea. Pues según el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo puso en Edén. De hecho, la palabra paraíso es la traducción griega de la palabra hebrea Edén, que significa placeres. Luego, el jardín de Edén es un lugar de placeres. Y esto nos indica que también Dios desea para nosotros una vida de paraíso. Él quiere que vivamos bien. Él quiere una vida de placeres, una vida plena y de total felicidad para nosotros. Entonces, el deseo de una vida feliz es natural y queda recogido en la historia del paraíso. El problema es cómo llegamos a asegurar una vida feliz. ¿Cómo llegamos a asegurar el paraíso? Y aquí está la enseñanza. El hombre rico de la parábola quiere buscar el paraíso aquí en esta tierra, mientras que Dios nos ofrece felicidad en esta vida, pero el paraíso en la otra, al lado de Él. ¿Y por qué? Porque para el hombre rico y para muchos de nosotros, desgraciadamente, lo más importante es esta vida y no la vida junto a Dios. Porque no conocemos la otra vida y peor aún, no conocemos a Dios. Para Jesús, en cambio, mucho más importante es la otra vida, porque sabe lo que significa estar con el Padre. Además, esta vida es temporal, pasa fugazmente, los años en realidad pasan sin uno se dé cuenta, se desgasta, envejecemos, nos enfermamos y terminamos muriendo. Y a veces de manera inesperada. En cambio, la vida con Dios es eterna y sin fin.
En ella no hay envejecimiento, ni enfermedades, ni muertes. Lo que hay es felicidad total. Y a eso tenemos que apuntar. Ahora entonces, Gerardo, ante la incertidumbre del futuro que nos espera, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Mira, si reflexionamos un poco y ponemos en la misma balanza esta vida y la próxima vida con Dios, ¿no sería acaso una tontería apostar por esta vida cuando en pocos años se termina, mientras que la otra es para siempre, es eterna? Sin embargo, lo que hacemos es más bien apostar por esta vida. En realidad somos pésimos inversionistas, pues si fuésemos buenos inversionistas, invertiríamos todas nuestras fuerzas en ganar la próxima vida, que es la que vale, porque es eterna en realidad. Por eso Jesús llama necios a los que son cortos de vista y piensan que esta vida es más valiosa que la otra, y se preocupan por ganar esta vida descuidando la próxima. Hay que procurar vivir con dignidad esta vida, hay que procurar vivir bien y procurar que todos los demás también la vivan con dignidad, porque eso nos hace felices en esta vida, pero poniendo nuestra vida en la próxima. Por eso el final de la parábola es muy ilustrativo. Dice el hombre rico: me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida, y lo que has acumulado, ¿para quién será? En esta vida todos envejecemos tarde o temprano, y tarde o temprano moriremos. Sin embargo, el necio es el que cree que esta vida es la verdadera, olvidándose de que es fugaz, temporal y que pasa rápido. Y la vivirá afanándose y acumulando riquezas para que finalmente otros, que ni siquiera conoce, pues es probable que sus herederos se deshagan y vendan y regalen los bienes más preciados que él tiene. Y esos terminan en manos de desconocidos. En cambio, a diferencia del necio, el sabio es el que tiene la mirada aguda, es el que apuesta por la otra vida, es el que ve más allá de las apariencias de esta vida, es aquel que sabe que en la vida que sigue podremos encontrar la felicidad plena y total. Y en consecuencia, lo que tenemos que hacer es reflexionar si estamos invirtiendo correctamente nuestras vidas y si estamos poniendo la mira en lo que realmente vale la pena. Y preguntarnos qué es lo que en verdad me debería preocupar, qué es lo que realmente me debería mover y actuar en consecuencia. Gerardo, dijiste hace un momento que pensamos en acumular en esta vida por la idea equivocada que tenemos de Dios. ¿Nos puedes aclarar esta afirmación? Claro, mira, resulta que no solo entendemos la vida de manera distinta a como la entiende Jesús, sino que también entendemos a Dios de manera distinta. Para Jesús el Padre lo es todo. Él es el motor y el centro de toda nuestra vida. Y todo lo que hace Jesús va a girar en torno a los deseos de su Padre. Jesús ha venido a hacer la voluntad de su Padre y a eso dedicó su vida entera, porque confió plenamente en su Padre. Lo amó y se supo amado por Él. Y vino a enseñarnos de Él, a enseñarnos que el Padre debe ser el centro de nuestras vidas y que todo lo debemos hacer por Él y para Él. Y que debemos hacer solo lo que Él quiere. Y que debemos confiar plenamente en Él porque nos quiere, de la misma manera como lo quiere a Él. Y que su mayor deseo es que seamos felices. Sin embargo, desgraciadamente no estamos convencidos de que Dios nos quiere hasta el extremo. Y en consecuencia, nuestra seguridad no la ponemos en Él, sino en nosotros mismos, en nuestros bienes, en lo que tenemos, en nuestras riquezas, porque no creemos en las palabras de Jesús. Pero no solo no estamos seguros de que Dios realmente nos quiera, sino que tampoco estamos seguros de que Él desee que seamos plenamente felices. Ni confiamos en que nos perdona totalmente, porque no creemos que nos ame tanto. Ni confiamos en que cuando buscamos el reino y su justicia, Él atenderá nuestras necesidades y se preocupará de que nada nos falte. Este es nuestro gran problema. No conocemos a Dios y por eso no lo vamos a buscar y no vamos a ser felices en esta vida. Y Gerardo, la última línea de esta pequeña parábola dice así: así será con el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. ¿Qué significa ser rico ante Dios? Bueno, resulta que la consecuencia lógica de nuestra falta de confianza en Dios
es que tengo que asegurar mi vida. Claro, si yo no confío en Dios en que Él me va a cuidar, yo me quiero asegurar por mí mismo, porque nadie lo hará por mí. Tengo entonces que acumular riquezas para poder tener una vida más tranquila, porque pienso que Dios no me la dará. Y entonces sucede lo que dice Jesús. Amasamos riquezas para nosotros mismos en lugar de ser ricos ante Dios, cuando precisamente la clave de la felicidad es exactamente la contraria. Seremos felices solo cuando confiemos en Dios y dejemos que se ocupe de nuestras necesidades. O sea, cuando yo estoy seguro que Dios me quiere, confío plenamente en Él y estoy seguro que Él me va a sacar de los problemas. Pero ¿cómo nos hacemos ricos para Dios? Lo hacemos viviendo en la verdad, ayudando, sirviendo, buscando la justicia en todo lo que hacemos, perdonando y buscando siempre la paz y la reconciliación, y trabajando solo por todo lo que es recto, justo, honorable y bueno. Cuando hacemos esto, nos estaremos volviendo ricos para Dios, y entonces Él se ocupará de que nunca nos falte lo necesario para vivir, y nos dará por añadidura todo lo que necesitemos. Y además, nos hará felices en este mundo, y después, evidentemente, felices para siempre. Gracias, Gerardo. Nos queda claro entonces que hay que ser rico para Dios. Ese es el camino, y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. Hoy, 31 de julio, la Iglesia recuerda la memoria de San Ignacio de Loyola. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia? Bueno, si hoy no fuese domingo, estaríamos celebrando a San Ignacio. Pero como el domingo tiene siempre preferencia, hemos leído pues el Evangelio de hoy, ¿no? Para nosotros los jesuitas, Ignacio de Loyola es muy querido, pues no solo fundó la Compañía de Jesús, sino con sus ejercicios espirituales, nos dio las herramientas para poder seguir mejor el camino del Señor. Según él mismo cuenta, hasta los 26 años, dice, fue hombre dado a las vanidades del mundo. Es decir, le gustaba la buena vida, los honores, los duelos de armas, las mujeres. Se formó en la corte ampliada del emperador Carlos V y vivió en el mundo cortesano. Y eso era lo que le gustaba a él. No fue militar como la gente comúnmente cree. Él fue más bien un caballero de la corte. Pero cuando hubo que defender los territorios de su rey por la invasión del ejército francés, inmediatamente se puso a órdenes del virrey de Navarra, quien lo mandó a defender la ciudad de Pamplona al norte de España. Bueno, pues en la defensa de la ciudad, una bala de cañón de esas redondas grandes le rompió una pierna y le hirió la otra. Y entonces la fortaleza que defendía se rindió. Los franceses, reconociendo el valor de Ignacio, lo enviaron de vuelta a su tierra. Pero en el camino se le volvió a romper la pierna. Al llegar se la volvieron a curar. Pero después que sanó, le quedó tan mal la pierna que a causa de su vanidad se la hizo romper de nuevo para que le quedase bien. Imagínense. Su recuperación fue muy lenta y dolorosa, y en ese largo tiempo de silencio y soledad, mientras se recuperaba, se puso a leer una vida de Cristo y una vida de los santos que había en casa de su hermano en donde estaba alojándose, y mientras leía, empezó a pensar en el sentido de su vida, en lo que estaba haciendo y en lo que debía hacer. Y entonces vivió un increíble proceso de conversión. Y como resultado, decidió cambiar de vida, dejar su vida de cortesano de la corte del rey y volverse un caballero, pero no para un rey de ese mundo, sino para el rey del universo. Y su primera decisión fue ir a Jerusalén para ver y tocar los lugares por donde Jesús había caminado, y decidió partir sin dinero y confiar absolutamente en la providencia de Dios. Y en el camino, antes de llegar a Barcelona, se quedó en un pequeño pueblito llamado Manresa, en una cueva, durante cerca de 9 meses, haciendo 7 horas diarias de oración. Y ahí su conversión ya fue total. Su principal experiencia en esa cueva nos la ha transmitido en sus ejercicios espirituales. Y después de varias vicisitudes llegó a Jerusalén, pero no pudo quedarse como era su deseo debido a la guerra entre Occidente y los musulmanes. Entonces regresó a España y decidió ponerse a estudiar a los 30 años y compartir con otros sus ejercicios espirituales. Pero la iglesia no lo dejó. Más bien lo encarceló por hablar de Dios sin tener estudios.
Y entonces, para poder compartir sus ejercicios espirituales, decidió estudiar. Y se fue a París solo y a pie, a la universidad más prestigiosa de la época, la Sorbona. Y allí conoció a quien después fueron San Francisco Javier y San Pedro Fabro, y a otros compañeros de estudio. Y ellos entonces decidieron juntarse y ponerse al servicio de Dios nuestro Señor. Y con ellos fundó la Compañía de Jesús. Pero compañía no en el sentido de compañeros, pues somos compañeros de Jesús, decía él. De hecho, a sus miembros se les llamará después despectivamente jesuitas, porque la gente decía que andaban hablando siempre y demasiado de Jesús. Bueno, pues Ignacio murió un día como hoy, un 31 de julio de 1556, a los 65 años de edad. Y no solo nos dejó sus ejercicios espirituales, sino también unas ayudas para el discernimiento espiritual, a fin de que podamos tomar decisiones acertadas a la luz de Dios. Muchas gracias, Gerardo. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, que nos bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Y gracias, Carlos, por todo. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un muy buen domingo y una muy buena semana. Gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo también. Que tengas un hermoso domingo. Gracias por tus palabras. Y usted, amigo, continúe con nuestra programación. No se mueva porque viene